Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bueno, después de 2 semanas, ¿no? De no poder pasar clases. La primera era por lo que tenían el segundo parcial, ¿verdad? Y también recientemente, la anterior semana, era por lo que había una disposición del vicerrectorado para suspender las clases esa semana, ¿sí? Pero de todas maneras, vamos a adecuarnos con el avance de temas en esta materia. Y siguiendo siempre con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 5, donde vamos a titular Soluciones químicas. Bien, de manera puntual indicaremos la definición de soluciones químicas, diciendo que las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Por otro lado, también nos vamos a referir en este caso a soluciones binarias, ¿no? Cuando se habla de soluciones binarias, en este caso vamos a referirnos a dos componentes, ¿no? Y estos dos componentes son el soluto y el solvente, ¿no? Entonces en una solución, ¿no es cierto?, participa, les repito, estos dos elementos, los cuales les voy a ir explicando más adelante, de soluto y solvente. Por ejemplo, ¿qué es el soluto? El soluto decimos que es la sustancia que se disuelve, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo de manera más entendible. ¿Y qué es el solvente? El solvente es el medio donde se disuelve el soluto, ¿no? Bueno, acá tengo dos figuras donde nos va a permitir precisamente entender acerca del soluto y el solvente. Por ejemplo, en este envase se tiene una solución o una mezcla, como ustedes quieran, de sacarosa más agua. Sacarosa es el azúcar, ¿no? También se le da el otro nombre de sacarosa. La fórmula química de la sacarosa es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, ¿no es cierto? Y sabemos que la fórmula química del agua es obviamente hidrógeno 2, oxígeno. Ahora, en este caso o en esta mezcla indicaremos, vamos a asumir que se tiene 80 gramos de sacarosa, ¿no? 80 gramos de azúcar. Y se tiene 320 gramos de agua, ¿no? Entonces acá aclaramos de que al hablar de soluto nos estamos refiriendo al azúcar, en este caso, y al hablar de solvente nos estamos refiriendo al agua, más propiamente. ¿Sí? Ahora bien, pero la solución, fíjense, se define como la suma del soluto más el solvente, o sea, las que participan precisamente en esta mezcla, ¿no es cierto? Se les dice, a ver, ¿qué componentes tiene una solución química? Pues es una pregunta, ¿no es cierto? Tiene los componentes, ustedes indicarán, de soluto más solvente, ¿sí? Les repito, ¿qué es el soluto? El soluto es la sustancia que se disuelve. En este caso, en este ejemplo que les estoy indicando, el soluto es el azúcar, ¿no es cierto? Y el solvente, en este caso, es el agua. Es decir, estamos haciendo una mezcla, ¿no es cierto?, del azúcar en una cierta cantidad de agua, ¿no? Y eso es una solución, ¿no es cierto? A ver, por otro lado, la composición ponderal de una solución es decir, qué cantidad de soluto se tiene y qué cantidad de solvente se tiene en esa mezcla, ¿no es cierto? Entonces definimos por estas relaciones, por ejemplo, porcentaje de soluto indicamos que es igual al soluto entre la solución y multiplicado por el 100%. O sea, con esta relación vamos a poder calcular el porcentaje de soluto que se tiene precisamente en esta mezcla, ¿sí? Por otro lado, ¿cuál será el porcentaje de solvente? El porcentaje de solvente estará dada por la relación solvente sobre solución, también multiplicado en este caso por el 100%.
¿no? Si queremos expresar precisamente en porcentajes, ¿no? Ahora, en el ejemplo que acá tenemos, donde en este recipiente estamos indicando de que existe 80 gramos de soluto y 320 gramos de solvente, ¿no? ¿Cuál será el porcentaje de soluto y el de solvente? Entonces acá indicamos del ejemplo. Porcentaje del soluto. ¿Cuál es el soluto? Ya hemos indicado, es la sacarosa, ¿no? Entonces colocamos 80 gramos dividido entre la solución. Pero fíjense, la solución hemos indicado que es la suma, ¿sí? Acá está, del soluto más solvente. En otras palabras, vamos a sumar 80 gramos más 320 gramos. Y esta suma de 80 más 320 nos va a dar precisamente 400. ¿No es cierto? Y multiplicamos por el 100%, ¿no? Entonces realizamos esta operación, bueno, acá vamos a simplificar gramos con gramos, y el resultado va más allá de porcentajes, ¿no? Ustedes también pueden hacer esta operación, hagan la división de 80 dividido 400 y multiplican por 100, y seguramente les va a dar el valor de 20, ¿sí? Indicamos 20%. Ahora bien, por otro lado, también podemos calcular el porcentaje de solvente. ¿Qué cantidad o qué porcentaje de solvente se encuentra en esta mezcla? ¿No es cierto? Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta ahora, fíjense, precisamente al solvente, ¿no? Porque la fórmula acá nos indica de que el porcentaje de solvente se halla considerando el solvente más antes, pero acá está el solvente, ¿no? Acá está el solvente de 320, en este caso, gramos, ¿no? O sea, correspondería en este caso al agua, ¿sí? Dividimos entre la solución, pero la solución ya hemos indicado que es la suma del soluto más solvente, o sea, de estas dos sustancias, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuevamente dividimos entre 400 y multiplicamos por 100, ¿no? Entonces, ustedes notarán que otra vez vamos a simplificar gramos con gramos. Y ese resultado nos va a dar en porcentajes, ¿no? 320 dividido 400, ustedes también pueden hacer esa operación, multiplican por 100 y seguramente les va a dar 80%. ¿De acuerdo? O sea que en este ejemplo que estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto? Y al indicar estas cantidades de masa, fíjense, tanto de la sacarosa y también del agua, ¿no? Entre estos son los porcentajes que intervienen. Del soluto, que sería, en este caso, la sacarosa, 20%, y del solvente, que sería el agua, 80%. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera iremos interpretando precisamente estas soluciones binarias. ¿Sí? Ahora veremos un otro ejemplo para ir entendiendo mucho mejor este tema de soluciones binarias, ¿no? Acá colocamos ejemplo. A ver, en un envase decimos, se tiene 300 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Y se agregan 200 gramos de sal. Vayan imaginándose cuál elemento será el solvente y cuál es el soluto, ¿no? Y se agregan 200 gramos de sal. La pregunta es, calcular los porcentajes de soluto y solvente. ¿Se entiende el enunciado, verdad? ¿No es cierto? O sea, en un envase se tiene, nos indica 300 centímetros cúbicos de agua. Estamos hablando de volumen, ¿verdad? 300 centímetros cúbicos. Y se agregan, nos dice, 200 gramos de sal, ¿sí? Si en el anterior ejemplo hemos indicado la sacarosa o el azúcar, ahora en este ejemplo estamos tomando en cuenta la sal, ¿no es cierto? La pregunta es calcular los porcentajes de soluto y solvente. Bien, entonces realizando la solución, en este caso aclaramos de que el soluto es precisamente la sal, ¿sí? Donde, según el enunciado, nos indica que es de 200 gramos. Ahora bien, ¿cuál es el solvente? El solvente, en este caso, es el agua, ¿no es cierto? Pero ahora, el dato que nos da del solvente, que es el agua, está en volumen, nos indica que es 300 centímetros cúbicos.
¿no? Ahora, con estos datos queremos calcular el porcentaje de soluto disolvente, ¿sí? Bueno, la primera operación que vamos a realizar es para calcular la masa del agua, ¿no? Se puede calcular la masa del agua porque tenemos el volumen precisamente de este líquido, ¿no es cierto? Entonces decimos, calculando masa del agua. Aplicamos la formulita que ya se conoce de que la densidad es igual a masa sobre el volumen, ¿no es cierto? Entonces, de esta relación despejamos la masa, ¿verdad? Y va a ser igual a densidad multiplicado por el volumen. Pero ahora, fíjense, esta densidad obviamente corresponde a la densidad del agua, ¿verdad? Y la densidad del agua, bueno, ya sabemos, es bastante conocido, es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? O sea, refiriéndonos en estas unidades de gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Ahora, teniendo el dato, en este caso, de la densidad del agua, y también se conoce el volumen del agua que participa en esta solución, entonces decimos, fíjense, aplicando en esta formulita, que ya la tenemos despejada, ¿verdad? Decimos entonces de que la masa es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es la densidad, y multiplicado por 300 centímetros cúbicos, que es el volumen. Entonces acá notamos de que va a ser posible simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico, ¿no es cierto? Y haciendo esta operación, obviamente 1 por 300 va a dar 300 nada más, pero ya en unidades de gramos o de masa, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos conocido ya las masas de los dos elementos que participan en esta solución, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular más antes el porcentaje del soluto, ¿sí? Para calcular el porcentaje del soluto, aplicamos la relación soluto sobre solución por 100%, ¿no? O también decir, fíjense, el porcentaje del soluto es igual al soluto precisamente, pero ¿a qué es igual la solución? La solución ya sabemos que es igual a la suma del soluto más el solvente, ¿no? Y luego vamos a multiplicar por 100, ¿no es cierto? Ahora, numéricamente, ¿cómo vamos reemplazando estos datos? A ver, entonces, conociendo ya las masas de soluto y solvente, ya se puede realizar este reemplazo, ¿no? Pero por lo tanto, realizando aquello, a ver, vamos a indicar. Decimos, porcentaje del soluto. Bueno, porcentaje indicamos del soluto, ¿no? Nos indica, bueno, que es igual a soluto. El dato del soluto en este caso es la sal, ¿verdad? ¿No es cierto? Estamos hablando en este caso de 200 gramos, ¿no? Acá están. 200 gramos significa de sal. Entonces acá colocamos 200 gramos y vamos a sumar entre el soluto más solvente. Entonces, realizando esta suma, directamente vamos a tener, a ver, 200 gramos que correspondería a la sal, ¿no? Y 300 gramos que corresponden en este caso al agua, ¿no? Y según la fórmula que se tiene, vamos a multiplicar por el 100 por 100%. Entonces, por lo tanto, el porcentaje del soluto va a ser igual, bueno, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Bueno, ustedes notarán de que en el denominador 200 más 300, bueno, va a ser 500. 200 dividimos entre 500 y multiplicamos por 100, ¿sí? Entonces, realizando esa operación, ustedes pueden hacer también, el resultado nos va a dar 40%. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, en esta mezcla existe un porcentaje de la sal, ¿no es cierto?, del 40%. Ahora, ¿qué pasa con el solvente?
A ver, entonces decimos de que del solvente indicamos, ¿no? Decimos del solvente. ¿Cierto? Entonces, para calcular el porcentaje del solvente, vamos a aplicar la formulita precisamente de solvente, ¿no? Solvente dividido entre la solución, ¿sí? Entre la solución. Y multiplicamos por 100, ¿no es cierto? Entonces acá lo hacemos ya en forma directa para calcular el porcentaje del solvente. En nuestro ejemplo, el solvente es el sal, la sal, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, solvente en este caso, bueno, acá hemos realizado este cálculo precisamente y hemos obtenido, acá está, ¿no es cierto?, 300 gramos. Entonces, reemplazamos por 300 gramos y vamos a dividir entre la solución. Pero haciéndolo en forma directa, fíjense, la solución va a ser 200 gramos más 300 gramos. O sea, la suma, les repito, del soluto más el solvente. Entonces, ¿qué tal si acá directamente coloco 500 gramos, ¿no? Y luego multiplicamos por 100. Y de acá vamos a poder calcular el porcentaje del solvente. ¿Sí? Entonces, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado nos va a dar 60%. Ustedes también pueden hacer ese cálculo. 300 dividan entre 500, ¿sí? Y luego multipliquen por 100. Obviamente acá vamos a poder simplificar gramos con gramos. Y el resultado vamos a obtener en porcentajes. Esa es la forma de poder definir, ¿no es cierto?, los porcentajes tanto del soluto y solvente, precisamente en esta mezcla que se tiene, ¿no? Donde acá podemos notar fácilmente, les repito, de que el soluto es la sal, ¿sí? Estamos entendiendo bien esa parte, y el solvente es el agua, ¿no es cierto? Con los datos que se tienen, ya se puede hallar estos porcentajes. ¿De acuerdo? Bien, antes de entrar a fracciones molares, a ver, aclaremos lo siguiente. Indicamos de que según el estado físico del solvente, según indicaremos el estado, bueno, según el estado físico del solvente, indicaremos, bueno, decimos entonces del solvente, las soluciones pueden ser, las soluciones, indicamos, pueden ser, bueno, decimos, pueden ser, a ver, sólidas, líquidas o gaseosas. Sólidas, indicaremos líquidas, líquidas o gaseosas. Decimos o gaseosas. A ver, además indicamos, entre las principales se tiene, digamos, entre las principales. Entre las principales, indicaremos se tiene. Estamos refiriéndonos ahora a este tipo de soluciones, ¿no es cierto? Y las combinaciones que podemos realizar. Por ejemplo, fíjense, decimos sólido, sólido indicaremos en líquido. A ver, decimos sólido en líquido. A ver, ¿qué tipo de combinación podemos realizar? Si nos referimos sólido en líquido. A ver, por ejemplo, fíjense, acá indico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decimos sal en agua, por ejemplo, ¿no? Que indicamos sal en agua.
¿no es cierto? Es un claro ejemplo, en este caso, de sólido en líquido, ¿no? Porque en este caso el elemento sal generalmente está en estado sólido, ¿no es cierto? Y podemos realizar una mezcla, en este caso, en líquido, o podemos mezclar con el líquido, ¿sí? Entonces, de esa forma indicamos sólido en líquido, ¿no? Sal en agua, bueno, es un buen ejemplo para entender este tipo de mezcla, ¿no? Otro que podemos tomar en cuenta es líquido en líquido, ¿sí? Líquido en líquido. A ver, tomando en cuenta este tipo de solución, líquido en líquido decimos, ¿no? Por ejemplo, puede ser alcohol en agua, ¿no ve? ¿No es cierto? Así que indicamos, por ejemplo, decimos, a ver, alcohol indicamos en agua. Es un claro ejemplo, ¿no es cierto?, de esta solución que se puede tener, ¿no? Líquido en líquido. El alcohol es un líquido, bueno, agua también es un líquido, ¿no? Y se puede realizar este tipo de solución, ¿no? A ver, por otro lado, iremos viendo también qué es lo que sucede, por ejemplo, en estado gaseoso. ¿Qué tipo de mezclas se puede realizar? ¿No? A ver, ¿qué tal si los sólidos más antes? Decimos, a ver, sólido en sólido. Sólido indicaremos en sólido. ¿Se puede realizar esta solución de sólido en sólido? ¿Sí? A ver, ¿qué ejemplo tomaríamos en cuenta? ¿Qué decimos, por ejemplo? ¿No? Es posible. Por ejemplo, fíjense las aleaciones metálicas, ¿no? ¿No es cierto? Es un claro ejemplo de sólido en sólido. Las aleaciones indicamos en este caso metálicas. ¿Sí, perdón? Pero también se puede realizar una otra combinación. Por ejemplo, líquido en gas. Líquido indicamos en gas. ¿Cómo podemos realizar esta mezcla? Líquido, en este caso, en gas, ¿no? A ver, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, indicamos, para entender este tipo de solución, ¿no? Vapor de agua, por ejemplo, vapor, indicamos de agua en aire. Decimos en aire. Es un claro ejemplo de líquido en gas, ¿sí? Entonces, iremos, les repito, entendiendo este tipo de soluciones, ¿no? De las combinaciones que se puede realizar, ¿no es cierto?, al hacer esta mezcla, digamos, ¿no? Por ejemplo, sólido en líquido, ¿no? Se puede hacer esta mezcla. Los ejemplos que hicimos están relacionados precisamente con ello. Entonces, acá el ejemplo que se da es de sal en agua, ¿no? O también puede ser un tipo de solución líquido en líquido, ¿no es cierto?, donde es posible mezclar o combinar, como ustedes quieran, alcohol en agua, ¿sí? Sólido en sólido, ¿no? En este caso, al indicar aquello, un ejemplo claro es las aleaciones metálicas, ¿no es cierto? O también indicar en este caso líquido en gas, ¿no? Donde vapor de agua, en este caso precisamente, realizamos una mezcla, digamos así, en este caso en aire, o vapor de agua contenido en aire, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo podemos ir mencionando algunos ejemplos para este tipo de soluciones. A ver, voy a colocar como subtítulo fracción molar
fracción molar, indicaremos, a ver, de un componente en una solución. Decimos de un componente indicaremos en una solución. Fracción molar de un componente en una solución. ¿Sí? Para ello, fíjense, vamos a definir directamente las fórmulas, ¿no? Decimos, son las siguientes, indicamos. Son, diremos, las siguientes. A ver, si es que hablamos de soluto y solvente, por ejemplo, fracción molar del soluto, ¿no? Que indico fracción, a ver, molar, diremos, del soluto, ¿sí? ¿Cuál será la relación que vamos a tener que utilizar? Fíjense. Directamente va a ser igual a moles del soluto. Bueno, acá colocamos, va a ser igual a moles del soluto. Pero dividido, indicaremos entre mol del soluto más mol del solvente, ¿no? O sea, mol del soluto indicamos más el mol, diremos, del solvente, ¿no? Al hablar de fracciones, les repito, molares. Ahora también podemos definir la fracción molar, en este caso del solvente, o antes, fíjense, de manera más corta, si ustedes quieren, esta fracción molar del soluto, llamaré como FM1, ¿no? Va a ser igual. Va a ser igual también, llamaré a N1, si estamos hablando de moles, ¿sí? Llamaré a N1, dividido entre el número total, ¿no es cierto?, de estos elementos, o sea, número total de moles, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para la fracción molar, les repito, del soluto, ¿no es cierto? Y por otro lado también indicamos la fracción molar, bueno, fracción molar indicaremos en este caso del solvente. Ahora, ¿cuál es la fórmula que vamos a aplicar en este caso? Fíjense, obviamente vamos a tomar en cuenta ahora a moles del solvente, ¿sí? Y vamos a dividir entre la misma suma, ¿verdad?, del mol del soluto, ¿no? O moles del soluto, ¿no es cierto?, más el mol, en este caso, del solvente. ¿Verdad? O también expresando en fórmulas, a ver, podemos representar de la siguiente manera, esta vez con Fn2, va a ser igual a N2, pidiéndonos el número de moles, dividido también entre el número total de moles, ¿no? O sea, expresaríamos en este caso con Fm2, el cual va a ser igual a N2, indicaremos, entre el número total de moles. Entonces vamos a, les repito, aplicar de esta manera estas fórmulas que se tienen para calcular este porcentaje de moles, tanto del soluto y del solvente. Pero acá hay algo importante, ¿no? Por tanto, decimos, por tanto, debe cumplirse, indicaremos, debe cumplirse, ¿no?, de que, fíjense, si hallamos un resultado de la fracción molar, en este caso del soluto, y sumamos con la fracción molar del solvente, el resultado necesariamente tendrá que dar 1. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de fracciones molares, ¿sí? A ver, en los ejemplos que vamos a realizar, precisamente vamos a comprobar aquello de que se cumple
esta suma, ¿no? De las fracciones molares, donde tiene que darnos necesariamente la unidad. A ver, plantearemos este ejemplo para ir entendiendo fracciones molares, ¿no? Por ejemplo, decimos, hallar la fracción molar, digamos, la fracción, indicamos molar, de cada sustancia en una solución, indicaremos cada sustancia, digamos, en una solución que contenga, indicaremos, diremos, a ver, 40 gramos de agua, 40 gramos, indicamos de agua, bueno, o sea, del H2O, ¿no es cierto? 40 gramos de agua, ¿no? Y 60 gramos de ácido nítrico. Y 60, indicamos gramos de ácido nítrico, ¿no? ¿Cuál es la fórmula química del ácido nítrico? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Estamos refiriéndonos en este caso a hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, ¿verdad? Esta es la fórmula química del ácido nítrico. ¿Sí? Se tiene enunciado, ¿no? Decimos allá la fracción molar de cada sustancia en una solución que contenga 40 gramos de agua y 60 gramos de ácido nítrico. ¿Cómo calculamos estas fracciones molares? ¿Sí? Entonces, vamos a ir precisamente realizando la solución en este problema. A ver, la siguiente forma. Hasta acá indicaremos solución. ¿Sí? A ver, es decir, fíjense. Bastante aplicamos la definición, ¿no? De la definición del número de moles. De la definición indicaremos del número de moles. Número, decimos, de moles. ¿No? Fíjense. Y número de moles se define en función, en este caso, de la masa y del peso molecular, como la masa de la sustancia dividido entre su peso molecular. ¿Sí? Entonces, con esta formulita vamos a poder calcular el número de moles, ¿no? De estos elementos que participan en esta solución, ¿no es cierto? A ver, peso molecular, indicaremos peso molecular, diremos para el agua, ¿no? O sea, para el H2O. ¿Cómo calculamos su peso molecular? Su peso molecular vamos a calcular, obviamente, conociendo sus pesos atómicos, ¿no? Tanto del hidrógeno y del agua, ¿no es cierto? Peso molecular decimos para el hidrógeno. Sabiendo, diremos, bueno, sabiendo que sus pesos atómicos, indicaremos atómicos, decimos son, ¿no? Sabemos de que el peso atómico del hidrógeno es 1, ¿verdad? ¿Sí? Y del oxígeno es 16. ¿Sí? Estamos hablando de pesos, en este caso, atómicos. ¿Verdad? Entonces, una vez conocido estos pesos atómicos, ya va a ser posible calcular el peso molecular del agua, ¿no? Entonces,
tomando en cuenta la fórmula que se tiene. Bueno, acá tenemos 2 hidrógenos, ¿no? El cual podemos representar como 2 por 1, ¿no es cierto? Y esto es 2 simplemente. Y en la formulita participa solamente un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener 1 por 16. Y esto es 18. Perdón, esto es 16, ¿no? 16. Por lo tanto, realizando esta suma, vamos a tener precisamente 18. Pero 18, hablando en unidades, ¿no es cierto? Gramos por mol, ¿verdad? Gramos por mol. Por lo tanto, este es el peso molecular, en este caso, del agua. ¿Sí? Entonces, conociendo este dato del peso molecular del agua, ya se puede hallar el número de moles, ¿no? Decimos entonces, por tanto, acá indicamos el número de moles, en este caso del elemento agua. Acá está la formulita, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Vas a llevar a qué? Nos indica en este caso a la masa de esta sustancia,